Hola, aquí estoy otra vez con el ecualizador, lo tengo ya montado. Vuelvo a decir, vuelvo a repetir que estos cables están montados de manera provisional hasta que lo termine de probar ya dentro del sonido. Lo tengo ya cerrado, pero lo voy a tener que volver a abrir porque claro, después de pensarlo, los ajustes que he hecho del nivel de entrada, los niveles de entrada, no son los correctos, puesto que yo he hecho los ajustes, por ejemplo, he intentado hacer los ajustes de las ganancias de cada canal por separado, teniendo en cuenta que los otros canales están bajados. O sea, si yo bajo todos los canales y ajusto el nivel de ganancia de este canal, por ejemplo, y lo mismo con los otros o con el otro, hay que tener en cuenta que estoy ajustando la ganancia solamente de ese canal, pero no estoy ajustando en la ganancia que proporcionan estos otros canales, porque claro, los filtros no son perfectos. Esto entonces me tocará volver a abrirlo otra vez y con todos los potenciómetros como mínimo a la mitad de su recorrido, aunque en estos potenciómetros, al ser logarítmicos, no va a ser la mitad de recorrido, la mitad del valor igual es, si esto es el máximo, pues igual la mitad del valor estará más o menos por aquí aproximadamente, casi al máximo. En este primero no, porque este es lineal. En este ahí tenemos la mitad de recorrido real y ahí tenemos el tope de recorrido. Sin embargo, estos son logarítmicos y estos de aquí a aquí varía poco la señal y luego de aquí a aquí ya empieza a variar a lo bestia. Bien, os explico un momento el tema de los filtros, la amplificación que pueden dar los otros canales auxiliares. Vamos a ver, le voy a reducir el zoom para que se pueda ver más o menos bien. Bien, quito esto de momento. De momento nos hará falta un poco de papel. Vamos a ver si aquí se ve bien. Creo que sí. Bien, tenemos que los filtros que se encargan de coger y hacer cada corte, cada frecuencia, los filtros, un filtro pasabanda se compone de dos filtros, un filtro pasabajos y un filtro pasaltos. Normalmente, no sé por qué, pero normalmente meten primero el filtro pasaltos, de manera que el filtro pasaltos determina la frecuencia de corte inferior. Entonces, si tenemos que esto es la frecuencia y esto es la señal, el nivel de señal, un filtro empieza con un nivel de salida muy bajo o prácticamente cero y luego de repente empieza a subir hasta que llega un momento que es el nivel de salida máximo. Entonces, esto es un filtro pasaltos. Las bajas frecuencias no las deja pasar, pero las altas frecuencias sí. ¿Dónde se establece el punto de corte? El punto de corte se establece no aquí arriba del todo, se establece aquí, en menos 3 decibelios. El punto menos 3 decibelios es un valor 0,701 o 0,707, que es la inversa de la raíz cuadrada de 2. Este es el punto de corte del filtro paso alto. Y a continuación de ese filtro paso alto hay un filtro paso bajo, que lo que nos hace es dejarnos pasar las bajas frecuencias, pero como las bajas frecuencias no pasan porque este filtro ya las ha cortado, baja y nos corta la alta frecuencia. ¿Dónde está el punto de corte? Aquí, en menos 3 decibelios. ¿Cuál es la fórmula con la que se calcula un filtro? Los filtros normales, los filtros RC, compuesto por resistencia condensador. Esos filtros son la frecuencia de cálculo del filtro es la frecuencia de corte es igual a la inversa de 2 por pi por R por C, o sea, R en resistencia en ohmios y C capacidad en faradios. Esto nos da la frecuencia de corte.
Entonces hay que calcular dos filtros. Un filtro que es el que hace el corte por aquí y otro filtro que es el que hace el corte por aquí. Los filtros que se componen de una sola etapa, un filtro pasaltos, por ejemplo, que se compone de una sola etapa RC, son lo que se llama filtros de primer orden. El filtro de primer orden, esta rampa tiene una pendiente de 6 decibelios por cada octava. O sea, cada vez que se duplica la frecuencia, si por ejemplo este punto es 1 kilohercio, si tenemos que este punto es 1 kilohercio, el punto menos 6 decibelios, o sea, a 0,5 kilohercios, tendremos 6 decibelios de caída con respecto aquí. Y esto es la rampa, la pendiente. La pendencia son 6 decibelios por octava. O sea, cada vez que se multiplica por 2 o se divide entre 2 la frecuencia, las rampas son de 6 decibelios. Eso es porque es un filtro de primer orden. Si es un filtro de segundo orden, o sea que tiene doble etapa por cada paso de filtro, entonces son lógicamente 12 decibelios por octava. Entonces la pendiente es mucho más puntiaguda, mucho más rápida. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que los filtros no son perfectos. O sea, un ecualizador, si tenemos un ecualizador, tenemos toda la banda de frecuencias, por ejemplo desde 20 Hz hasta los 20 kHz. Un ecualizador ideal nos cogería desde los 20 Hz y este sería su paso de banda, y a partir de aquí ya no daría. Luego el siguiente corte vendría de aquí a aquí, el siguiente corte de aquí a aquí, y claro, todo lo que sobrepase ya no lo amplifica, pero eso no es la realidad es esta, con lo cual esto hace así. O sea que este corte me está amplificando también algo este. Y también me está amplificando algo este. En menor medida, pero también. Y por supuesto, el siguiente y el siguiente. Con lo cual, este corte también me amplifica así. Y este corte también me amplifica así. O sea que todos están amplificando un poco. Por ello es por lo que cuando tú bajas todos los cortes, entonces estás eliminando la ganancia. Si yo, por ejemplo, ajusto de este corte de aquí, y este lo tengo bajo y este lo tengo bajo, estoy anulando la ganancia de este y estoy anulando la ganancia de este. Luego entonces la salida que tengo de señal en la salida no es real. Para poder hacerlo, pues tengo que ponerlos, teóricamente, para poder ajustarlo bien, debería de ponerlos a la mitad, al centro. Y ese centro, si yo le meto un nivel de entrada de 1 voltio pico pico, por la salida me tiene que salir 1 voltio pico pico. Esa es la regla. Y luego el que dé más o menos 12 decibelios, eso ya es un poco, bueno, hay que confiar en que sea real. Esto es el tema de los cortes de los filtros. Tengo un par de artículos aquí en el ordenador, que a ver si puedo enseñaroslos, a ver si soy capaz de encuadrarlo. Tengo un par de artículos aquí precisamente sobre esto, a ver, sobre las teorías de los filtros pasivos. Vale, si nos vamos por aquí, a ver, ¿veis? Esta es la campana que os he dibujado antes. Esto es la frecuencia de corte inferior y la frecuencia de corte superior. Esto, claro, se compone de un filtro paso alto y un filtro paso bajo. Entonces el filtro paso alto no deja pasar las bajas frecuencias, sí que deja pasar las altas, y luego a continuación el filtro paso bajo deja pasar las bajas frecuencias y no deja pasar las altas. Y entonces cada uno está calculado a una frecuencia, ¿vale? Y esa frecuencia, o sea, el cálculo
es mediante la fórmula que debe de estar por aquí. Aquí tenemos un poco más de teorías. Estos son los tipos de filtros. Y aquí tenemos la frecuencia de corte es igual a 1 partido 2 pi RC, teniendo en cuenta que la resistencia va en ohmios y la capacidad va en faradios. ¿Veis? El diagrama de decibelios de un paso bajo y tal. Vale. Y luego tenemos otro filtro pasivos de primer orden. Efectivamente, aquí tenemos la frecuencia de corte. La frecuencia de corte es la ganancia de tensión del filtro, cae de 1 a 0,707, que es la inversa de la raíz cuadrada de Trost, que es en menos 3 decibelios. Hay que tener en cuenta el tema de los decibelios. El tema de los decibelios puede traer a mucha confusión. Los decibelios, bueno, aquí tenemos filtros de primer orden tipo RC y del tipo LR. Hay que tener en cuenta que el tema de los decibelios, a ver, que aquí creo que tengo otro, sí, tengo otro, porque en muchos sitios dicen cada 3 decibelios se duplica y cada menos 3 decibelios se corta por la mitad, se divide entre 2. Sí, la potencia, no la tensión. Hay que tener en cuenta que la potencia, los vatios, o por ejemplo la presión acústica, como son los decibelios de sonido, cada 3 decibelios duplicamos la presión acústica, o en caso de la potencia, cada 2 decibelios se nos multiplica, cada 3 decibelios se nos duplica la potencia. Pero en cuanto a la tensión, no. En cuanto a la tensión, cada 3 decibelios se multiplica por 1,41, que es la raíz cuadrada de 2, y cada 6 decibelios se multiplica por 2. Y cada menos 3 decibelios se divide por 0, se multiplica por 0,707, que es la inversa de 1,41, la raíz cuadrada de 2, y cada menos 6 decibelios se divide por la mitad. Por lo tanto, si 6 decibelios hace 2, 12 decibelios, 12 es el doble de 6, por lo tanto se multiplicará por 4. Y 18 decibelios es el doble, porque son de 6 decibelios más, es el doble que 12, por lo tanto serán 8. Estamos hablando de que los decibelios se nos van multiplicando, no van sumando. La subida es exponencial, es una subida exponencial, no es una subida progresiva. Por lo tanto, los cortes del ecualizador, si yo ajusto en el nivel 0 decibelios, a ver, aquí se ve un poco mejor, si yo ajusto en el nivel 0, por ejemplo, 1 voltio, cuando le dé a más 12, yo debería de tener 4 voltios de salida, y cuando le dé a menos 12 debería tener 0,25 voltios de salida. Esa es la teoría, y eso es lo que tengo que probar. Eso es lo que me va a tocar probar. Bueno, pues tengo que volver a desarmarlo. Bueno, en total son 4 tornillos y quitar esta tapa y volver a meter otra vez el osciloscopio para comprobarlo todo. Y teniendo en cuenta todo este tema, y teniendo en cuenta todos estos valores, todas estas amplificaciones que nos hacen los canales contiguos. O sea, cuando le damos a volvemos aquí, cuando le damos a este, por ejemplo, que es el corte de 4 kHz, estamos amplificando también el de 8, en menor medida, pero también lo amplificamos, y el de 2 también lo estamos amplificando porque este tiene, al ser de primer orden, la verdad es que no he mirado los filtros cómo están construidos, pero supongo que será de primer orden. Me imagino que será pero debido
a la escasa calidad que estoy viendo del ecualizador. Esto debe ser con filtros de primer orden. Entonces los filtros de primer orden, este lo amplificará. Si este le doy 12, a este lo amplificará también, porque este va a 6 decibelios por debajo de este, con lo cual cuando yo suba 12, a este le subiré 6 decibelios también. Eso es el problema de los filtros. El problema de la electrónica, que en la electrónica la teoría es una cosa y la práctica es otra completamente diferente. Bien, tengo que proceder después de todo este rollo teórico, tengo que proceder a desmontarlo para empezar a hacer pruebas con él otra vez, para luego, una vez bien ajustado y bien hecho, conectarlo para ver si el sonido me lo mejora, que vamos, seguro que me lo mejora, seguro que sí. Bueno, venga pues, hasta luego.